Buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos en la cuarta y última sesión de este seminario que hemos tenido a lo largo de esta semana. Y en esta ocasión, para analizar un tema que es, como ustedes lo pueden ver, de la mayor importancia para la comprensión del funcionamiento del sistema interamericano. Hasta este momento, nuestras sesiones se han dedicado al análisis del impacto que tiene el sistema interamericano en la concreción y en la ejecución de los derechos políticos y de otros derechos, también de ciertos grupos en situación de vulnerabilidad y algunas cuestiones que tienen que ver con la jurisprudencia. Y en esta ocasión vamos a ver que se va a tratar de analizar el impacto que puede tener el sistema interamericano ya en un fenómeno distinto como es el fenómeno, digamos, de la mayor importancia en el derecho constitucional, como es el proceso constituyente. Y lo vamos a hacer además de la mano de un profesor que no necesita, por supuesto, ninguna presentación ni en México ni en Latinoamérica, y que además yo quisiera resaltar se encuentra en la primera línea de batalla de las ideas y de batalla también en la práctica, yo diría, en el proceso que en este momento está viviéndose en Chile y que se ha visto ahora envuelto, digamos, en relación con nuestra crisis y nuestra contingencia sanitaria y latinoamericana específicamente. Y como ven, pues es de la mayor importancia y de mayor interés conocer este tema. Voy a leer algunas líneas curriculares del profesor Claudio Nash Rojas para que los tengan ustedes presentes. También saludo, por supuesto, a las personas que nos ven en línea en este momento en los canales de YouTube y de Facebook Live del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El profesor Claudio Nash es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, es doctor en Derecho por la misma universidad, es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, consultor en materia de corrupción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es director de la serie Jurisprudencia de la Corte Interamericana, Jurisprudencia de la Corte Interamericana que publica la propia Corte desde el 2014 al 2020. Es fundador y también es nuestro coordinador del Grupo de Estudios de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del programa Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer desde el 2009 hasta la actualidad. Y actualmente dirige el proyecto sobre Constitución y Derechos Humanos en el marco del proceso constituyente en Chile. Profesor Nash, doctor Nash, por favor, tiene el uso de la palabra para desarrollar esta temática. Bien, muchas gracias, Alfonso. Realmente es un placer estar hoy día con usted, aunque sea esta vez a la distancia y por estos medios que nos están permitiendo mantener estos diálogos tan importantes, vivos en momentos muy difíciles para nuestro continente, para cada uno de nuestros países, para el mundo en general. Vivimos lo que la Comisión Interamericana ha llamado no solo una crisis sanitaria, sino que una crisis de derechos humanos, y en ese sentido valoro especialmente el esfuerzo que está haciendo el Tribunal Electoral para mantener entonces estos temas vigentes, y le agradezco a ustedes el tiempo y el interés, a quienes están hoy conectados y también a quienes van luego a ver esta presentación. En parte, esta tecnología, si bien no nos permite estar físicamente juntos, pero permite que esto se pueda replicar y ver más adelante, y que espero yo que pueda ser de utilidad. ¿Cuál es el tema? Como lo decía Alfonso, es un tema central para la discusión de derechos humanos en la región, para la discusión, yo diría, constitucional e interamericana en la región, que es de qué manera pueden impactar o incluso llegar a ser determinantes los estándares interamericanos en materia de derechos humanos en el marco de un proceso constituyente, y en este caso particularmente en el proceso constituyente chileno. La hipótesis
hipótesis que yo pretendo plantearles a ustedes y ojalá entregar los elementos que permitan demostrarla, dice relación con que el derecho internacional de derechos humanos debe constituir un mínimo del acuerdo constitucional y además de constituir un mínimo del acuerdo constitucional, debe ser una guía para plantearse discusiones que estén vinculadas con la ampliación o la profundización de dicho acuerdo mínimo en materia de derechos humanos. Este doble rol, entonces, como mínimo y como guía, es el que pretendo a ustedes plantearles algunas ideas a partir de, precisamente, como decía muy bien Alfonso, de la experiencia chilena, que tiene particularidades interesantes, me parece, tanto desde el punto de vista teórico como de lo que se está dando en la práctica en esta discusión. Voy a dividir mi presentación en, yo diría, tres grandes partes, una muy breve, pero me parece necesaria para ponerlos a ustedes en un contexto, algunos antecedentes importantes del proceso constituyente chileno, luego cómo juega el rol de derechos humanos y constitución en general, y luego cómo debiera ser la relación, me parece, entre los estándares interamericanos y el proceso constituyente para satisfacer adecuadamente este rol que se le asigna a los derechos humanos en un proceso como el que está hoy día Chile, pero que es perfectamente aplicable a cualquier otro proceso de este tipo, e incluso voy a usar también como inspiración parte de lo que fue la discusión que ustedes tuvieron hace algunos años en su importante reforma constitucional. Vamos analizando entonces lo relativo a los antecedentes del proceso acá en Chile. Yo diría que hay que partir teniendo en cuenta que la discusión que hoy día tenemos es una discusión que se remonta a ya más de 4 décadas atrás, a la instalación de la dictadura cívico-militar en Chile y el proceso de institucionalización que tuvo la dictadura, que no fue solo un tema vinculado con su pretendida legitimidad constitucional, el elaborar un texto constitucional, someterlo a aprobación con una serie de restricciones, sino que me parece que lo central para entender la discusión hoy día en Chile es que ese diseño constitucional traía aparejado un cierto modelo, un modelo en lo político de carácter autoritario, en lo económico un modelo neoliberal, y con una inspiración ética de un modelo profundamente individualista. Ese es el diseño que se recoge en la Constitución de 1980, y tienen ustedes el día que va a votar el propio Pinochet a la aprobación de esa Constitución. Por lo tanto, no estamos hablando simplemente de una Constitución que fije un marco común de discusión o las reglas básicas de un proceso de toma de decisiones o un proceso constitucional tradicional de organización del aparato de poder público, sino que estamos hablando de un modelo que se impone constitucionalmente. Y para seguir entendiendo las fases del proceso, lo que hay que tener claro también es que la transición acá en Chile, cuando se produce el triunfo de la opción no el año 88, es
un triunfo que va a significar un cambio en el gobierno, pero no un cambio en el modelo y ni siquiera un cambio constitucional. Lo que se hace el año 89, una vez que triunfa en 1988 la opción no, es al año siguiente en Chile llegar a un acuerdo de algunas reformas de carácter constitucional, pero se mantiene las bases que hemos descrito del modelo chileno inalterable. Solo el año 2005 se va a hacer un intento ya en democracia de morigerar de alguna manera este autoritarismo desde el punto de vista político, la tutela de las Fuerzas Armadas, pero la idea de un hiperpresidencialismo, de un rol bastante irrelevante en términos de control interinstitucional que puede ejercer el Parlamento y el Poder Judicial, eso queda bastante intacto. Y ese modelo es el que va a mantenerse durante prácticamente 30 años, con reformas, pero en lo sustantivo inalterado. Y eso es lo que llama la atención entonces que sucede el año pasado, en octubre del 2019. Lo que se ha conocido, y probablemente ustedes han leído algo al respecto, este estallido social del 18 de octubre es la movilización ciudadana autoconvocada. Aquí no había ni partidos políticos ni liderazgos individuales que estuvieran conduciendo el proceso, es decir, es un proceso ciudadano que se inicia con protestas de estudiantes que tenían que ver con un alza marginal en los pasajes, pero que desata lo que Ackerman denominaría probablemente, con el modelo chileno, él está muy feliz de un momento constitucional. ¿Qué es lo que sucede? Cuando esas movilizaciones se producen en Chile, el 18 de octubre, muy rápidamente, yo les diría a ustedes, no más allá de 3, 4 días, uno veía las movilizaciones en la calle que decían que, aparte de demandas sectoriales por educación, salud, pensiones dignas, etcétera, comienza a politizarse el movimiento en términos de que la salida a esos temas debía ser una salida constitucional. Y se plantea, por lo tanto, una demanda constitucional de que aquí había que iniciar no una reforma, no un diálogo para reformar la Constitución, sino que había que pasar a una discusión constituyente. Y eso es lo que se refleja, y ahí tienen ustedes una foto que refleja la profundidad del acuerdo. Ahí hay representantes del Poder Judicial, está representado la Cámara de Diputados, el Senado, la Presidencia de la República. La idea de un acuerdo de tipo constitucional, ¿de qué? De llamar a un proceso constituyente bajo una tensión muy fuerte de lo que las movilizaciones ciudadanas estaban cuestionando era el modelo. Este modelo neoliberal, el modelo autoritario en lo político, una clase política que estaba muy, de alguna manera, distanciada de la ciudadanía. A través de este acuerdo intenta llegar a un cierto nivel de liderazgo, y esa tensión entonces entre las movilizaciones ciudadanas que generaron una represión brutal en Chile. Entonces teníamos movilizaciones ciudadanas con demandas de cambio del modelo, un cuadro de graves violaciones de derechos humanos que se habían provocado a partir del intento del gobierno de reprimir esta movilización ciudadana. Y agregábamos a eso un tercer elemento, que era el proceso constituyente, que por una parte se transformaba en una guía, en una salida o una posibilidad de canalizar este cuestionamiento al modelo de una manera política. Y ahí es cómo se llega a un
cierto itinerario constitucional que básicamente contemplaba un plebiscito que se iba a realizar en abril recién pasado, donde se iba a decidir si se quiere una nueva constitución o no, apruebo o rechazo. Por otra parte, si se aprobaba una constitución, bajo qué modelo, una convención mixta integrada por parlamentarios y ciudadanos electos, o de una convención constitucional, es decir, un modelo 100% integrado por ciudadanos electos. Del poder, qué órganos de poder vamos a tener, de qué manera se van a organizar esos órganos, de qué manera se van a controlar y cómo también, la pregunta de toda constitución, cómo vamos a limitar dicho poder y cómo vamos a controlar y limitar el poder de quienes van a detentar la autoridad de esos órganos constitucionales. Para eso, para poder responder adecuadamente a estos desafíos de todo proceso constitucional, es evidente que la cuestión de derechos humanos pasa a ser nuclear, pasa a ser el centro de la discusión. Ustedes podrán ver que es uno de los centros junto con otro, pero sin lugar a duda tiene un papel fundamental. Eso lo que yo quiero partir diciendo desde esa perspectiva es que la centralidad de los derechos humanos en los procesos constituyentes está dado por dos momentos o dos situaciones, mejor, más que momentos. Uno tiene que ver con las condiciones de legitimidad del proceso de participación, y otro en las condiciones de legitimidad del contenido sustantivo de la Constitución. Entonces, una cuestión es cómo vinculamos derechos humanos con el proceso de participación, qué condiciones tienen que darse para que haya un diálogo constitucional legítimo, es decir, estos plebiscitos de entrada y después uno de salida del proceso constituyente tienen que darse bajo condiciones de libertad, bajo condiciones de digamos, condiciones adecuadas de participación, condiciones adecuadas de acceso a los medios de comunicación, de control de la actividad de la constituyente, y esos son temas de derechos humanos. Y por otra parte está el vínculo de la Constitución con derechos humanos desde una perspectiva más sustantiva. Y yo quiero en esta presentación, y lo otro lo podemos conversar si a ustedes les parecen las preguntas, pero en esta parte me gustaría centrarme en el tema de la legitimidad de una Constitución desde el punto de vista sustantivo, en lógica de derechos humanos. Y ahí lo que quiero plantear a ustedes es que muchas veces pensamos o nos imaginamos los procesos constituyentes o las discusiones constituyentes en materia de derechos humanos solo en la lógica del catálogo de derechos. Y eso yo creo que es algo que tenemos que erradicar sustancialmente. Es mucho más complejo la relación entre derechos humanos y proceso constituyente. Y por eso yo quería plantearles a ustedes al menos 5 temas. No los vamos a desarrollar estos temas, pero sí dejárselos planteados que tienen que ver con condiciones de legitimidad sustantiva en materia de derechos humanos y constitución. Uno es cómo se recoge los derechos humanos en el marco de los principios generales que van a uniformar un sistema constitucional, que es un poco la discusión que ustedes tuvieron hace algunos años cuando reformaron el artículo 1. Decíamos, la Constitución define quiénes somos, para qué estamos juntos, cuál es el sentido del poder
colectivo, qué pasa con la soberanía, etcétera. Esas discusiones de principios generales es una discusión que está íntimamente ligada con derechos humanos. ¿Qué principios vamos a establecer ahí? ¿Un Estado social de derecho? La libertad como autonomía, la igualdad y no discriminación como normas que irradian todo el sistema constitucional. Pero además tenemos que resolver cuestiones propias de los límites a la soberanía en relación con derechos humanos, es decir, cómo recepcionamos el derecho internacional de derechos humanos en un texto constitucional. Y aquí podemos conversarlo después, pero a mí me parece interesante como lección la de la reforma constitucional de ustedes, que reformaron el artículo 1 de los principios, pero no reformaron la normativa sobre recepción del derecho internacional en el ámbito interno y no hicieron ninguna diferenciación en materia de derechos humanos, y todos sabemos que eso ha generado con los años algunos problemas en términos de interpretación, incluso todas estas discusiones que se han planteado en el marco de la Suprema Corte de Justicia en México, en esta relación entre los principios, las excepciones, los límites a la soberanía, etcétera. Bueno, eso en un texto constitucional debiera estar armonizado adecuadamente y de una manera coherente. El catálogo de derechos, lo más obvio, que es libertades y expresiones de igualdad, vamos a garantizar y proteger de esta manera particular en la Constitución, pero no basta con eso, sino que tenemos que preguntarnos de qué manera van a operar mecanismos de protección constitucional, lo que ustedes tienen desde su Constitución del 17, en términos de amparo, lo que nosotros en Chile llamamos protección, la tutela, el amparo o el habeas corpus, y otros mecanismos que tenemos que pensar en términos de participación social, control, etc. Y por último, algo que Roberto Gargarella ha puesto de moda de una manera genial en los últimos años, que es la relación entre los catálogos de derechos y derechos humanos y los otros los poderes estatales. Esta idea de preocuparse de la cocina o la sala de máquinas, la cocina dicen acá en Chile, de la sala de máquinas, dice Gargarella, en una constitución. Es decir, cómo el ejecutivo, el legislativo, el judicial van a jugar en términos de ejercicio de poder para garantizar adecuadamente los derechos que están en los principios, que están recepcionados internacionalmente, que están en el catálogo, etc. Tenemos entonces lo que yo les propongo entonces es una mirada mucho más compleja desde el punto de vista de la relación entre Constitución y derechos humanos. Podemos eso profundizarlo un poco más, pero quiero dar un paso más en el análisis. Cuando tenemos que resolver todos estos puntos, cuestiones profundas, sustantivas, todo proceso constitucional tiene que contestar una pregunta. ¿A partir de qué acuerdos mínimos o base vamos a generar este diálogo constitucional? Y aquí es donde aparece la pregunta que ustedes están haciendo hoy día en esta sesión. Es decir, ¿qué rol van a jugar los estándares internacionales bajo la tensión de dos lógicas? Una lógica es la de una hoja en blanco. Mire, el constituyente es soberano y puede decidir lo que estime conveniente a través del proceso deliberativo constitucional, porque en él radica la soberanía. Punto. Versus una idea de si el proceso constituyente va a tomar decisiones fundamentales, pero esas decisiones fundamentales tienen ciertos límites. Aquí hay un rayado de cancha básico o mínimo, si ustedes quieren, y ese rayado de cancha, ese escenario en el cual se inserta un proceso constituyente, está dado por los compromisos internacionales que tienen los estados en materia de derechos humanos. Es decir, tenemos un escenario
constitucional que tiene una tensión implícita. Y lo que está en conflicto entonces en esta idea de un constitucionalismo del siglo XXI es resolver si estos estándares internacionales constituyen o no límites al constituyente en el contexto de un Estado democrático de derecho que esté debidamente abierto al sistema internacional. Esto es lo que recordarán ustedes y lo habrán leído porque se ha publicado ahí en México también, lo ha publicado Trota en estas colecciones tan interesantes sobre constitucionalismo, en un texto Ferrajoli que analiza la evolución de los estados de derecho y señala como una característica del Estado de Derecho hoy es su apertura hacia el derecho internacional. Bueno, esa apertura, para que no sea una apertura meramente teórica, llamémoslo así, tiene que hacerse cargo entonces de estos compromisos y de estos límites en materia de derechos humanos. De alguna manera en Chile la reforma constitucional que ha permitido el proceso constituyente lo planteó diciendo que esta futura constitución, los constituyentes deben respetar los compromisos internacionales del Estado. Yo creo que es una norma que puede ser leída como también algo un poco tramposa porque pone en un mismo nivel los compromisos en materia de derechos humanos que, por ejemplo, los compromisos económicos o de tratado de libre comercio, y eso es una cuestión que se tendrá que discutir en el futuro comisión constituyente, convención mixta, en la que sea, cómo va a resolver esos temas, pero claramente lo que hay ahí es un mensaje de que aquí hay límites desde el punto de vista del derecho internacional. Y aquí es donde me interesa poder plantearles a ustedes con algo más de detalle una idea que me parece que hay que empezar a explorar, y es si existe o si debe existir y qué características puede tener un control de convencionalidad constituyente. Estoy seguro que don Sergio García y todos los que han desarrollado la idea de el control de convencionalidad puede parecerles tal vez algo exótico, pero esta ha sido precisamente la evolución del tema de la discusión hoy en día enfrentados a un proceso constitucional. ¿Qué significa el impacto o los límites o las guías, como decíamos al comienzo, del DIDH? Bueno, eso es, me parece, un ejercicio de control de convencionalidad constituyente. ¿En qué consiste básicamente esto? Que el objetivo de este proceso debe ser entonces generar un texto constitucional que sea compatible con las obligaciones internacionales del Estado. Y en ese sentido es evidente que el derecho internacional de derechos humanos no busca y no puede imponer un tipo de constitución, un tipo de diseño constitucional, pero sí establece ciertos parámetros de legitimidad, la idea de mínimos. No podemos acordar en un proceso constituyente cualquier cosa. Hay ciertos mínimos, hay cuestiones que tenemos que respetar, hay cuestiones que nos deben guiar en la búsqueda de soluciones a los problemas constitucionales. Y el ejercicio de entender cuáles son esos límites, de qué manera operan dentro de un acuerdo constitucional que tiene que resolver todo lo que vimos que tenía que resolver en materia de derechos humanos y constitución, debe tener en consideración entonces estos estándares internacionales. Entonces, ¿cuál es el rol de un constituyente abierto al sistema internacional y que debe hacer un control de convencionalidad constituyente? Va a ser entonces contrastar los acuerdos constitucionales con los estándares de derechos humanos y también con las mejores prácticas comparadas que han permitido
en diseños constitucionales comparados, resolver adecuadamente esas cuestiones vinculadas, les reitero, con principios, con recepción del DIDH, con catálogo de derechos, con mecanismos de protección, con relación entre poderes. ¿Cómo imaginarse siquiera poder resolver la cuestión de una acción de amparo, de tutela, sin considerar los estándares que al efecto ha ido estableciendo la jurisprudencia interamericana en materia de protección judicial? No parece imaginable, o en materia de debido proceso, o en materia de derechos políticos electorales. Es decir, es impensable una constitución abierta al derecho internacional, cumplidora de los compromisos del Estado de Chile, que no se haga cargo entonces de este punto. Eso no supone, yo creo que en esto debemos ser muy claros, eso no supone un texto constitucional predefinido ni que esto constituye una violación de la soberanía del constituyente. Lo que sí creo que supone es hacerse cargo de los principios del DIDH, de la normativa y la jurisprudencia, así como de la experiencia comparada para aplicarlos a un caso concreto. Si no, la sola idea de un catálogo de derechos me parece que es lo más parecido a una carta a Papá Noel al viejo Pascuero. Si no nos hacemos cargo de cómo esos derechos van a funcionar, cómo van a ser exigibles, qué mandato van a tener las autoridades de respetarlo, de qué manera la ciudadanía va a controlar eso, de qué manera se van a generar procesos participativos en un sistema regido democráticamente, si no resolvemos eso, pierde completamente sentido discutir derechos humanos solo como un catálogo de derechos. Yo creo que de ahí viene el gran aporte que puede hacer el derecho internacional de derechos humanos y las soluciones comparadas para recepcionarlo constitucionalmente, las experiencias de justicia constitucional comparada, etcétera. Todo ese bagaje que tenemos hoy día a nivel mundial, pero particularmente en nuestra región, son los que configuran, me parece, un acuerdo constitucional que sea cumplidor de buena fe de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Desarrollar un diseño institucional de tipo constitucional, es decir, un acuerdo constitucional que no visualice los compromisos internacionales sería hoy por hoy completamente impresentable desde el punto de vista de la obligación que tiene un Estado de cumplir de buena fe con sus compromisos en materia de derechos humanos. No puede haber un proceso constituyente que le dé la espalda a los compromisos en materia de derechos humanos. Eso, y esta es la última parte que quiero plantearles, porque lo que me interesa es que ojalá tengamos una conversación sobre lo que les estoy planteando, me lleva a algunas tensiones, entonces, que están puestas en la mesa en el caso del proceso constituyente chileno, pero en términos generales en todo proceso constitucional. Y quiero plantearles dos y un desafío final. Una, las tensiones están sobre los quórums para los acuerdos. En Chile se ha definido que el quórum para los acuerdos constitucionales que va a tener que tener, sea una convención mixta o una comisión constituyente, cualquiera sea el formato, los acuerdos a los que se lleguen van a tener que ser de 2/3, lo cual supone consensos muy amplios en las materias que debe regular el texto constitucional. Y esto
sumado a una idea de que no estamos ante una reforma a la Constitución del 80, sino que ante una nueva Constitución ha surgido la discusión de, bueno, si vamos a trabajar sobre la base de una hoja en blanco que hay que llenar con acuerdos constitucionales, y estos acuerdos son muy altos, ¿qué pasa con derechos humanos? Y ahí es donde yo creo que va a haber una tensión entonces, que debiéramos resolver en la lógica de este proceso de control convencional constituyente, y es que esta regla de 2/3 es una regla razonable en la medida que establece altos consensos en la lógica de profundizar o ampliar la protección de derechos humanos, pero no puede ser leída como un acuerdo de 2/3 que permita violar los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Pero esto es un tema que no está claramente resuelto en el diseño del proceso constitucional que Chile debiera iniciar hacia fines de este año. Por lo tanto, aquí cobra mucho más sentido esta idea de que hay límites entonces al debate y que por lo tanto esta hoja en blanco, si bien permite tomar acuerdos constitucionales sin que no son reformas, sino que son una nueva constitución, esa se hace sobre la base de estos compromisos en materia de derechos humanos. Y estos compromisos en materia de derechos humanos, entonces, se hacen sobre la base de que esos compromisos son conquistas de la ciudadanía y que por lo tanto el acuerdo político no estaría habilitado para simplemente olvidarlas o peor aún, contrariarlas directamente. Los derechos humanos, en tanto conquistas históricas que reconocen derechos que son anteriores al acuerdo político, no pueden disponer de él. Pero ese debate que parece muy teórico y ha ocasionado, digamos, enormes discusiones en el ámbito constitucional, aquí vamos a ver cómo entonces esto se resuelve en un proceso concreto. La otra tensión que me parece que va a estar presente en el debate constitucional en Chile es el tipo de constitución. Ya se ha discutido en Chile de si el modelo constitucional que se va a desarrollar a partir del nuevo texto va a ser una constitución mínima o va a ser un modelo de constitución robusta. Y aquí para que ustedes puedan visualizar claramente de qué se está hablando, imaginen ustedes, constitución mínima, un poco el modelo alemán. Es decir, resolver los grandes temas de la estructura del aparato de poder público, cómo va a funcionar el ejecutivo, el legislativo, el judicial, algunos acuerdos mínimos también en materia de libertades fundamentales, es decir, provisión de la tortura, libertad de expresión, libertad personal, debido proceso, etc. Pero todas las otras materias las desconstitucionalizamos y quedan entregadas al acuerdo político, llamémoslo así, ordinario o en tiempos de normalidad constitucional y no en un tiempo constituyente, manteniendo el lenguaje o la metáfora esta de Ackerman, versus una idea de que la Constitución debe ser un marco institucional, pero que permita entregar un mandato a las autoridades de bajo qué guía debe ejercer su mandato, y por lo tanto se resuelven a nivel constitucional una serie de cuestiones más detalladas y más amplias que simplemente esta estructura
básica. Piensen ustedes ahí en los diseños constitucionales recientes en el caso de Ecuador, en el caso de Bolivia, esos son los extremos, digamos. Entonces, el tipo de constitución puede moverse desde una constitución mínima a una constitución robusta con todas las subdivisiones o tipos de constitución intermedio que ustedes puedan imaginar. Probablemente, como en todos estos procesos, no vamos a terminar como resultado con una constitución modelo mínima o modelo robusta, sino que muy probablemente con un híbrido o una cuestión intermedia. Pero esa es otra tensión que va a estar en el debate constitucional. ¿Y cuál es el último desafío en términos de este proceso constituyente en Chile? Yo creo que hay tres cuestiones de las cuales el proceso constituyente, para resolver este debate de qué constitución queremos y cómo vamos a resolver estos distintos aspectos que yo rápidamente les he ido perfilando, sin detallarles ninguno muy en profundidad, pero para que ustedes tengan un panorama de la discusión en Chile, hay tres cuestiones. Uno, hacerse cargo de la realidad del país. Es decir, este debate no se da en cualquier contexto, este debate se da en un contexto donde el proceso constituyente es un triunfo de la movilización popular de la ciudadanía respecto de una élite política que durante 30 años había dicho que había un límite para el debate constitucional y ese límite estaba dado por que no se podía cambiar la constitución del año 80, la constitución de Pinochet. Y la ciudadanía lo que hizo fue mover ese límite y decir, no, ese límite se puede mover, y no solo se puede mover, sino que se demanda una nueva constitución. Y por lo tanto las demandas sociales que están en la base del debate constitucional van a tener que ser parte del proceso, que no implica solo qué derecho se va a contener, sino que qué nivel de participación y qué mecanismo se le va a dar a la ciudadanía, que es lo que está demandando. Por otra parte, es relevante tener en consideración que este proceso constituyente no se da de la nada, sino que se da en el marco de una historia constitucional del país, en el marco de un contexto evolutivo internacional sobre qué son las constituciones, cómo funcionan las constituciones, qué funciona y qué no funciona a nivel comparado. Por lo tanto, es un elemento que va a estar muy presente, estoy seguro de aquello, en el debate constitucional chileno. Y el tercer elemento que creo hay que tener en consideración es que este debate constitucional, que les insisto, es una demanda de la ciudadanía, se da en tiempos de profunda desconfianza ante las autoridades, y eso complejiza mucho el debate, porque si hay una situación de confianza en las autoridades, son muchas más las cuestiones que se pueden dejar a los tiempos de normalidad política. Si hay confianza en la política, en los partidos políticos, en las autoridades, en liderazgo ético, en liderazgo académico, en lo que ustedes quieran, cuando hay confianza en eso, se puede pensar en diseños constitucionales que no resuelvan muchas cuestiones que las vamos a dejar entregadas al debate político normal, es decir, a la legislatura, al rol de la judicatura, etc. Pero cuando hay desconfianza en las autoridades, la tendencia es a querer resolver en el texto constitucional muchas más materias que probablemente las que está llamada a resolver un texto constitucional. Y eso está en la base de esta discusión sobre constitución mínima y constitución robusta o máxima o maximalista. Y yo creo que vamos a tener un desafío de generar un debate constituyente que sea capaz de recoger esas demandas ciudadanas, pero también que no desvirtúe cuál es el sentido propio de una constitución.
Si ustedes ven en estos que 45 minutos que me he tomado de su tiempo para contarles sobre en qué está el proceso constituyente en Chile, creo que muestran la complejidad del proceso, eh, lo interesante también y lo desafiante que es mirar un proceso constituyente en la lógica de su relación con el sistema internacional, que no sea una pregunta ex post, ¿qué vamos a hacer con el proceso constitucional luego de que tenemos la Constitución para saber cómo ahora vamos a relacionarnos con el DIDH? Sino que sea parte del proceso mismo. Yo creo que en Chile, si resolvemos bien eso, va a ser un aporte para el debate constitucional también comparado. Y entonces esta provocación un poco que les hago de tratar de pensar en lógica de un control de convencionalidad constituyente, creo que puede motivar una interesante reflexión. El desafío es enorme, como lo señalábamos al comienzo. En Chile eso se suma a un contexto social hoy día muy complejo que está generando la propia pandemia esta del COVID-19, ha desnudado las debilidades del Estado, de la capacidad o su incapacidad para dar respuestas a la ciudadanía. La legitimidad de las autoridades están hoy día en cuestión y eso nos debiera hacer pensar entonces en un proceso constituyente todavía mucho más desafiante. Hoy hay voces que insisten en usar la crisis de la pandemia para intentar paralizar o ojalá no continuar con el proceso constituyente, y la ciudadanía ha sido muy clara y muy potente en que este es un triunfo de la ciudadanía y que no está o no debiera estar en juego la realización de este proceso constituyente. Por lo tanto, en tiempos tan duros, en tiempos tan difíciles, termino con una nota lo más optimista posible, que es algo con lo que me encontré hace un tiempo atrás en medio del estallido social, muy cerca de mi casa, y lo fotografié y me ha acompañado desde ese momento para todas mis presentaciones. Y es que pese a las dificultades, pese a todo lo que ha vivido Chile, que ha sido muy duro, y de lo que está viviendo el mundo, que ha sido muy duro, estoy seguro que venceremos y que será precioso. Espero que la historia no me obligue a retractarme en un tiempo más, pero me parece que ese es el norte de nuestro proceso constituyente. Yo lo dejaría ahí, Alfonso, y quedo completamente a disposición de ustedes para conversar sobre estos temas. Muchísimas gracias, doctor Nash. Muchísimas gracias, Claudio, por esta excelente exposición, por los detalles del proceso que se está viviendo actualmente en Chile y que a nosotros nos sirve mucho para comprender también cómo el impacto de los estándares internacionales y específicamente interamericanos de los derechos humanos pueden, digamos, tenerlo en tiempo real. Es decir, que en este mismo momento Chile está viviendo un proceso que es emblemático para toda Latinoamérica y diríamos también mundial. Han llegado algunas preguntas que quisiera formularte en este momento. Una de ellas la formula Ángel, nos dice que ¿cuál es la posición que actualmente ocupan los tratados internacionales en el ordenamiento chileno? Y si la posibilidad existe de que en función de la autodeterminación de los pueblos puedan ponerse a los tratados internacionales en un nivel inferior y dejar con esto a los derechos humanos en segundo plano. ¿Es posible eso en el contexto chileno? ¿Es un riesgo que pudiera haber, pese, por supuesto? La que usted hace. Yo diría ningún modelo puro probablemente va a ser el más recomendable para ningún país. Lo que sí
yo creo que hay que empezar a plantear no el titular, sino que el detalle de qué implica cada uno de estos modelos. Y yo creo que ahí vamos a empezar a encontrar soluciones. Es decir, si alguien dice modelo mínimo, es un modelo que ni siquiera recoge todos los derechos que están consagrados en la Convención Americana, en los pactos internacionales, etcétera, parece ser un modelo que evidentemente va a ser insuficiente. Si es un modelo tan mínimo que ni siquiera va a contemplar un mecanismo de control constitucional de carácter jurisdiccional, es decir, ni tutela ni nada, y se dice, no, eso no debe estar en la Constitución, eso debe estar en la ley, probablemente sería un modelo claramente insuficiente. Si en el otro extremo uno dice, no, aquí hay que regularlo todo, y la Constitución tiene que regular no solo el derecho a la libertad de expresión, sino que con cada uno de sus detalles, probablemente para el constitucionalismo, para la historia constitucional chilena, etcétera, eso va a parecer como excesivo. ¿Cuál es el límite en términos de acuerdo? Esa es la gracia, yo creo, de los 2/3, que nos va a obligar, para ir más allá del mínimo, de reconocer el derecho a la libertad de expresión, reconocer que debe ser objeto de restricción estricta establecida en la ley, con objetos legítimos, con proporcionalidad, pero para ir más allá de esos temas, vamos a necesitar acuerdos profundos. Entonces yo sí optaría por un sistema llamémoslo así, mixto en eso, pero que sea capaz de hacerse cargo de temas tan importantes como, por ejemplo, la situación de grupos históricamente discriminados. Yo creo que tiene que haber un tratamiento diferenciado en la Constitución, por ejemplo, en Chile, del tema de pueblos indígenas, del tema de niños, niñas y adolescentes. Son temas que debieran estar en la Constitución. ¿Cuál es el alcance de eso? Yo creo que va a ser parte de ese debate democrático. Y yo creo que, Alfonso, en cualquiera de estos modelos siempre hay, efectivamente hay riesgos asociados en términos de diseño institucional, y esta idea sí, todavía podemos operar bajo la lógica de tres poderes separados, o vamos a tener que funcionar más bien bajo una lógica, como lo ha dicho la Corte Constitucional colombiana, más bien bajo la lógica de poderes que coherentemente tienen que interrelacionarse para cumplir con los compromisos de orden constitucional. Sí, yo comparto concretamente en tu pregunta que una constitución mínima va a requerir entonces de acuerdos muy, si son acuerdos profundos pero mínimos, alguien va a tener que darle contenido, y ese es el Poder Judicial y el Poder Legislativo, y eso puede estar bien en una sociedad donde hay confianza en esos poderes, que el punto es que hacemos en sociedades que han avanzado dramáticamente en altos niveles de desconfianza hacia esos poderes. Y ahí puede ser más que el gobierno de los jueces, o no, en el clásico discusión un poco Waldron con Dworkin, ahí del gobierno de los jueces, o no, los jueces solo la boca de la ley, etc. Yo creo que podemos tener un problema de legitimidad del diseño institucional que, que es previo al debate de gobierno de los jueces o no, y es si la ciudadanía ve que ese diseño constitucional no da respuesta a los problemas más sustanciales que tiene hoy día Chile. Entonces yo entiendo la dificultad que tú ves ahí, pero creo que tenemos un problema previo en el diseño institucional de resolver ciertas cuestiones que si no, no va a tener esa constitución legitimidad para que luego los jueces o el legislativo lo puedan desarrollar. Y por eso te hablaba yo al final de que en momentos de alta desconfianza esa discusión se hace todavía más compleja.
Y ahí hay una demanda de la ciudadanía de poder participar en la solución gruesa de esos temas que me parece que va a estar en el debate. Y por último, Cecilia, ahí, no sé si le capté bien, pero el plebiscito del 25 de octubre no va a definir el tipo de constitución, pero sí va a definir algo tan relevante como el tipo de órgano que va a redactar esa futura constitución. Un órgano que sea integrado 100% por personas electas a ese fin, o mitad del Parlamento actual, elegido, digamos, la mitad de los constituyentes por el actual Parlamento, dentro de los diputados y senadores, y la otra mitad ciudadanía. Eso sí, en términos de legitimidad del proceso, sí es determinante. Es decir, lo que el 25 se va a decidir es clave. Es decir, si hay o no hay proceso constituyente y quién va a liderar ese proceso constituyente. Y eso sí tiene mucho que ver con el tema de la legitimidad. Muchas gracias, Claudio. Voy a formular más porque ya tenemos muchas más en fila y muchas de ellas probablemente impliquen algún desarrollo. Nos pregunta Jonathan Chávez, ¿qué papel juega el presidente Piñera y su movimiento de la derecha en este proceso? ¿Realmente van a apoyar la iniciativa de nueva constitución o solo existe alguna especie de simulación para apoyar el movimiento político y la presión ciudadana que se vive en Chile? Siguiente pregunta es de Brian Sánchez. ¿De qué forma se ha planteado construir los poderes en Chile? Es decir, la división tripartita clásica, ¿o considera que los derechos humanos se pueden posicionar por encima de la soberanía de los países para elaborar la Constitución? Y en materia electoral, ¿se considera diseñar órganos constitucionales autónomos o gubernamentales para la realización de las elecciones en Chile? Y por último, en este nuevo bloque, Isaías Trejo, a quien le mando un saludo, por cierto, ¿existe alguna medida o mecanismo para garantizar la representación en el constituyente de la ciudadanía históricamente discriminada, como las comunidades indígenas, por ejemplo? ¿Existe riesgo de que ese constituyente sea cooptado por un actual grupo de poder? Perfecto. Pasamos a estas tres. La primera, yo diría muy corto, Jonathan, y no porque no sea importante, sino que me parece que es clara la respuesta. Al gobierno no le gusta el proceso constituyente, es decir, no lo impulsó, no lo ha fomentado. Esto es fruto de una demanda ciudadana que en general la clase política no estaba de acuerdo, pero particularmente el gobierno y la derecha no le gustan. Tanto así que el presidente ha dicho hace pocos días que producto de la crisis económica que puede venir asociada con la crisis de salud, estaría en duda realizar el proceso constituyente. Eso tuvo una respuesta fuertísima de los propios partidos políticos, de la ciudadanía, de que esto no estaba, la realización o no del proceso no estaba en duda. Lo que puede estar en duda es cuándo se hará por tema de salud, pero que su realización no estaba en duda y es parte fundamental de hoy día del acuerdo político en Chile. Van a haber intentos por boicotear el proceso, que van a haber intentos por tratar de deslegitimarlo, sin lugar a dudas, pero me parece que en eso sí existe una ciudadanía que hoy día está comprometida y activa con la defensa del proceso constituyente. Esto va a quedar grabado, espero no estar equivocado y que ustedes luego me hagan ver mi profundo error con lo que pasó después. Pero hoy día yo diría que hay un compromiso muy profundo en Chile con este proceso. Sobre los
Brian preguntaba la discusión sobre el diseño. Yo diría que hay dos debates que son interesantes de diseño institucional que hoy día ya se están planteando. Yo creo que pueden surgir otros, Brian, pero hoy día hay dos muy interesantes. Uno, que está muy fuerte planteado, de si el futuro diseño institucional, que yo creo que nadie se ha movido de la lógica todavía de los tres poderes a la Montesquieu básico, ejecutivo, legislativo, judicial, pero sí de su organización interna. Un debate es el tema de sistema unicameral o bicameral para el legislativo. Y eso se está discutiendo por primera vez en Chile. Siempre nosotros hemos tenido un sistema bicameral. Pero hoy día hay una discusión de si eso hoy día se justifica o no, tener dos cámaras. Ese es un bonito debate que viene. Segundo, debate interesante al interior del Poder Judicial, y este sé que es un tema que le fascina a Alfonso, es la discusión de si va a haber tribunal constitucional distinto del Poder Judicial, digamos. O si más bien se puede pensar en un diseño donde sea como un poco el diseño de usted, donde la Corte Suprema asuma los temas constitucionales en una sala especializada, un poco a la de Costa Rica. Eso está abierto, pero ahí hay un tema, yo diría, que está discutido hoy día. Hoy día no hay, yo diría, no hay consensos grandes políticos en una línea o en otra, pero son temas que se discuten. Y el tercero, eran tres, ¿no? Y el tercer tema, pero también al interior de un poder en el ejecutivo. Nosotros tenemos un sistema hiperpresidencialista. La pregunta, yo diría, no es hoy día si eso debe cambiarse. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Un sistema hiperpresidencialista como el actual no se sostiene. La duda es si lo que se va a hacer es tratar de limitar un poco ese hiperpresidencialismo, quitarle facultades, o bien vamos a avanzar hacia un sistema semiparlamentario, hacia un sistema. A ver, ¿cuál es la pregunta? Hemos tenido una crisis tremenda en Chile en los últimos meses, una crisis donde el gobierno debió haberse ido, de haber caído, digamos. Pero eso en Chile, eso es un golpe de Estado. Eso es la única forma de cambiar el gobierno es a través de un quiebre del diseño del sistema democrático, y eso nadie lo quiere. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que deben haber formas para en estos momentos de crisis usted pueda destrabar la crisis sin tener un golpe de Estado. Entonces, y eso implica, por ejemplo, pensar en sistemas de revocación de autoridades, incluyendo el presidente, o un sistema de pérdida de confianza ante el hay que pensar, tal vez separar la figura, tener un primer ministro que sea el que cae, y eso no implique que cae el gobierno en su. Yo creo que ahí no tenemos, para serle muy honesto, claro en Chile hacia dónde debe ir. Lo que no debe volver a pasarnos en 30 años más, en una crisis de 30 años más, que nuevamente no tengamos un diseño institucional capaz de resistir esa crisis dentro de un Estado de Derecho, y que la crisis no se profundice diariamente, sino que tenga salidas institucionales. Hoy día no la tenemos. Si va a haber un órgano encargado del tema electoral, yo creo que en lo que hay acuerdo profundo en Chile es que necesitamos un órgano electoral un poco equivalente al que tienen ustedes al Instituto Nacional Electoral, al INE. Yo dudo, son un pésimo público ustedes para decirlo, pero yo dudo que tengamos un sistema electoral, judicial electoral especial, digamos. Nosotros tenemos, alguien me puede decir, no, pero ustedes tienen un tribunal calificador de elecciones, pero no tiene parámetro de comparación con lo que tienen ustedes, digamos, en términos de estructura institucional, etcétera. Y probablemente tenga que ver con la necesidad más bien de controlar el proceso constituyente el proceso electoral más que disputas judiciales en torno a él. Pero
Es un debate que está, pero no, yo no lo escuchaba al nivel de tener una justicia electoral separada. Sí, el tema de derechos humanos, ¿cuál es el rol que va a jugar en esto? Yo creo que no va a jugar un rol como por estar por sobre y que desde ahí se resuelva todo esto. No debiera ser, llamémoslo así, una especie de, así como hay un gobierno de los jueces, una especie de gobierno de los derechos humanos. No es la idea. La idea es que sí crucen los derechos humanos, los distintos temas, y seamos capaces de generar mecanismos adecuados para garantizarlo. Y ahí sí, lo que plantea Isaías me parece que es clave, que es el tema de cómo van a participar entonces en el proceso constituyente grupos históricamente discriminados. Chile ha tomado una muy buena decisión y es una decisión histórica, que es: vamos a tener un proceso constituyente, si es íntegramente elegido, que va a ser paritario. Y entonces va a ser la primera convención constituyente o asamblea constituyente en el mundo que va a ser paritaria. Y yo creo que ese es un triunfo del movimiento feminista en Chile extraordinario. Es decir, hace ¿cuántos? 50, 60, desde el año 52, 60 y tanto, casi 70 años que recién las mujeres tuvieron voto en Chile. Y hoy día han logrado ese movimiento generar un acuerdo de reforma constitucional, etcétera, que garantiza que vamos a tener una convención constituyente paritaria. En el tema de grupos indígenas está más discutido. Lo que se está discutiendo es tener cupos. La idea es garantizar un porcentaje, 10 de 150, 10, una cosa así. Eso está en discusión, pero eso ha tenido menos consenso. Otros grupos va a ser parte del proceso de elección, no van a tener, o no se está discutiendo cupos para otros grupos. Hay algunos que lo han demandado, grupos LGTBI, etcétera, pero no, en eso no ha habido consenso. Entonces vamos a tener probablemente una convención paritaria con cupos, con escaños reservados, un poco como lo hizo Colombia, con lo que llamaban curules reservados para pueblos indígenas. Por ahí va hasta ahora el diseño institucional. Lo que nos queda pendiente es cómo van a participar los independientes en el proceso para ser electos como constituyentes, porque todo está pensado para que sean electos quienes propongan los partidos políticos. Y hay una muy fuerte demanda en Chile para que los independientes puedan participar en condiciones de igualdad. Y eso todavía es parte de la discusión, eso no está resuelto. Muy bien. Hay otras muchas más. Voy a formular hasta cuanto nos dé tiempo de responderlas. Pregunta Javier Juan Olivares. ¿Considera que la pandemia del COVID-19, entre comillas, controló las protestas en Chile? ¿Y por qué? Porque hasta donde se tiene entendido por acá, el confinamiento ha sido muy rígido, incluso más que en nuestro país acá en México. Otra pregunta de David Morelos es en relación con la división de poderes. La concepción de la división de poderes que se tiene para este proceso de constituyente respecto a la designación de los titulares del Poder Judicial. ¿Cómo sería en el caso de Chile para evitar interferencias de otros poderes en sus determinaciones? Y quizá una última de Gabriela Valencia. ¿Considera si es necesario que se establezcan algunos valores o principios que sean fijos, por lo cual el Estado no pudiera rebasarlos? Por ejemplo, pone el ejemplo de la Ley Fundamental de Bonn, que prohíbe las manifestaciones a favor o haciendo una alegoría del nazismo, por ejemplo, en cuanto a la libertad de expresión. Y la verdad yo no me quisiera quedar con mi pregunta, Claudio, porque creo que pudiera ser interesante para nosotros y con esa lamentablemente tendríamos que cerrar por el tiempo. Podríamos acudir a una especie de principio
de acuerdo con tu exposición, el derecho internacional podría legítimamente ubicarse como un parámetro de límites a la construcción constituyente de decisiones. Podríamos apelar a un principio como que si esto es posible, desde el punto de vista de los límites a un poder constituyente, se podría con muchísima más razón considerar al derecho internacional como limitador de reformas o modificaciones a la Constitución. Recordemos que en México, si bien no tenemos una construcción constituyente al uso en la teoría, sí tenemos un proceso ultradinámico de reformas que entonces podríamos concebirlo como un proceso constituyente permanente. De hecho, algún autor muy importante en México lo ha calificado de esta manera, don Felipe Tena Ramírez, en los años 50, en un manual muy importante para nosotros, lo ha considerado así. Entonces, preguntar también esta cuestión para ya culminar con tus respuestas, si les parece muy bien, si les parece bien, en punto de las 6. Quiero decirles que el profesor Nash tiene otro compromiso, por eso vamos a ser muy rigurosos con el tiempo para poder culminar justo a las 6 de la tarde. Sí, muchas gracias, Alfonso. Efectivamente, esto de no tener que viajar tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que uno puede hacer varias cosas, la desventaja es que puede hacer varias cosas. Es decir, se termina, la virtud que tiene esto y los tiempos se termina transformando a veces en un problema. Pero, a ver, vamos con las respuestas. Y lo del COVID y las protestas, sin lugar a dudas. Yo le comento ahí a Javier, que nos hacía la pregunta, yo le cuento una anécdota, es decir, viernes, el viernes 13 de marzo, se hizo una manifestación en el centro, digamos, de Santiago, en el entorno a la Plaza de la Dignidad, donde se ha sido el eje político desde el 18 de octubre en adelante, una manifestación multitudinaria, digamos, literalmente miles de personas, nuevamente en las calles, con una idea de retomando el movimiento que de alguna manera había disminuido algo en el verano nuestro, febrero, que se había mantenido pero más bajo, pero vuelve con mucha gente. El 8 de marzo, la marcha del Día Internacional de las Mujeres, fue casi 1 millón de mujeres en la calle. El 13, nuevamente miles de personas en la calle, y el lunes estábamos confinados. Así, es decir, tal cual, sin ninguna anestesia, nada. Y se generó entonces una cuestión muy interesante en eso, que fue la sensación que frente a las autoridades, algo que también pasó de alguna manera, les ha pasado a ustedes, ante autoridades que no reaccionaban en lo que parecía a tiempo con las normas de confinamiento, de protección, fue la propia ciudadanía la que comenzó a confinarse. Obviamente los que podían hacerlo, etc. Y entonces eso produjo un freno. Sí, frenó las manifestaciones de protesta callejera, pero para nada ha frenado el movimiento social. Ese es un movimiento social que sigue plenamente vigente. Nos pilló, por lo tanto, la crisis del COVID muy coordinados, con redes muy fuertes, y que eso ha servido para enfrentar la pandemia también desde una perspectiva de derechos humanos de una forma interesante acá en Chile. Por lo tanto, la única duda que tenemos es cuándo vuelven las manifestaciones. Yo le diría que esa es la duda, cuál va a ser la fecha. Todo apunta hacia nuestra primavera, es decir, septiembre, más o menos, octubre, por ahí, pero confinó a la gente, a las protestas, pero el movimiento sigue ahí. Y es preocupante porque en estos días se han producido manifestaciones públicas nuevamente en medio de la crisis de salud,
estando en estado de emergencia, están los militares en la calle, todo eso, y la gente ha vuelto a protestar, pero por una situación social muy extrema, situación de parte de la población que el confinamiento les impide trabajar, viven día a día, como sucede con mucha gente en México también. Ellos han salido a la calle, hay un tema de hambre, y ustedes saben que cuando las movilizaciones tienen que ver ya con el hambre, no con ideas políticas o diseños de sociedad, sino que con que no hay para comer, eso es incontrolable. Entonces, en Chile la situación desde ese punto de vista es muy preocupante. David, lo de la división de poderes y la designación de altas magistraturas es un tema. Sí, ahí. Es un tema que tenemos pendiente en Chile de discutir. Nuestro sistema tiene pasos políticos muy importantes, es decir, para llegar a la Corte Suprema, prepara una quina la propia Corte Suprema, 5 nombres, pero se los pasa al presidente, y el presidente propone uno de ellos al Senado, entonces termina siendo una elección muy política. Y es un diseño que vamos a tener que replantearnos, el tema de la interferencia política, sin lugar a dudas. Pero yo le mentiría si le dijera a David que hay hoy día un acuerdo de cuál debe ser ese diseño en términos de elección de las autoridades judiciales. Por eso le digo que es un pendiente que tenemos acá. Gabriela, sí, totalmente de acuerdo, y eso sí se está discutiendo, digamos. Tener ciertos principios y valores que funcionen como límites a lo que puede hacer o decidir el Estado. Lo que vamos a tener que discutir en Chile es cuáles son precisamente esos principios y valores. ¿Alguien está preguntando algo? No sé. ¿No? Ah, no, parece que se activó una interferencia, exacto. Sí, perfecto. No, parece que había una pregunta en eso. Entonces sí, Gabriela, yo creo que en eso no hay duda de que ese va a ser un tema, y lo que vamos a tener que definir es cuáles son eso. Es distinto si decimos que somos una república democrática, como dice hoy, representativa, como dice hoy día, a decir que somos un Estado social y democrático de derecho. Eso tiene consecuencias interpretativas y otras enormes. Eso sí vamos a tener que discutirlo. Y por último, Alfonso, yo no tengo duda de la respuesta afirmativa a tu pregunta. Es decir, sea un proceso constituyente, llamémoslo así, global, de una nueva constitución, sea un proceso constituyente aislado, o sea un proceso como el de ustedes, eternamente constituyente, el DIDH tiene que ser parte, no del ex post, por eso decía, no de, ok, ahora, ¿cómo hacemos para compatibilizar lo que decidimos con nuestras obligaciones internacionales, o cómo presentarlas que son compatibles? Sino que tienen que ser parte de la discusión, tienen que ser parte de la búsqueda de soluciones para el problema que queramos reformar. Eso me parece que es un Estado que cumple de buena fe con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Y por lo tanto, yo les propongo ir pensando en esta idea, y ahí en todas las excelentes publicaciones que tienen ustedes ahí en México, que siempre es una envidia para los que miramos de fuera del proceso de debate de ideas que ustedes tienen. Hay que empezar a discutir esto de un control de convencionalidad constituyente. Creo que puede generar una discusión muy interesante. ¿Qué significa? Y cómo se puede implementar en la práctica. Así que iremos viendo, ustedes podrán seguir ahí un proceso constituyente prácticamente en vivo, el de Chile. Veremos cómo nos va, y a ver si nos juntamos más adelante para conversar de cómo nos fue en este diseño, pues. Así que, Alfonso, muchas gracias por la invitación, y a cada uno de ustedes por
por el tiempo que se han tomado de escuchar estas reflexiones tan poco definitivas, tanto de no sabemos, estamos buscando, estamos caminando, pero en eso estamos en Chile. Muchísimas gracias, doctor Nash, querido Claudio, por tu excelente exposición nuevamente. Y a nosotros nos sirve incluso como sesión de clausura, porque este es nuestro último día del seminario. Y quiero, claro, agradecerte nuevamente por tu tiempo, por hacer un espacio en tu agenda, que sabemos que es muy complicada, pero nos has dado una luz tremenda respecto a lo que era el objetivo de esta sesión. Y en segundo lugar, agradecerles a todos ustedes por haber seguido este seminario. Y como nos lo ofrece el doctor Nash, seguramente estaremos contactando nuevamente para dar seguimiento a estos trabajos. Quiero decirles que el doctor Nash coordina nuestro grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales de la Fundación Konrad Adenauer y seguramente estaremos coordinando otros seminarios al respecto. Muchas gracias, doctor Nash, y muchas gracias a todos y buenas tardes, buenas noches por allá.